les va, gente? Yo soy Cos Barton y el día de hoy vamos a estar hablando de Bestiario de Julio Cortázar. Esta edición que tengo acá me la prestó Martín y es muy pero muy bonita. No había leído este libro que al parecer es su primera antología escrita y tenía muchas ganas de leerla, así que hoy les voy a traer un poco de lo que es este libro. Como ustedes ya sabrán, lo que yo suelo hacer con las antologías a la hora de reseñarlas es elegir mis relatos favoritos y eso es lo que voy a hacer el día de hoy, pero en términos generales este libro justamente alude a una recopilación de situaciones o criaturas monstruosas. No necesariamente es un libro de terror, sin embargo creo que tiene mucho de eso y a medida que les vaya compartiendo mis cuentos favoritos se darán cuenta a qué me refiero. Voy a ir como por cierto orden, sin embargo todos me gustaron, absolutamente todos. No son muchos, son pocos relatos, deben ser aproximadamente 8, yo seleccioné 5, pero bueno, vamos a empezar. En el quinto lugar yo seleccioné Carta a una señorita en París, que es el relato de un hombre el cual se va a pasar un tiempo a la casa de una chica que se va a vivir, que va a pasar un tiempo a París. Este relato tiene una estructura epistolar ya que él se va a manejar por cartas con esta mujer que no le responde, sin embargo va a ser como una especie de crónica donde él va a ir documentando para que la dueña real de la casa se vaya enterando de las cosas que suceden en, su casa. Él tiene algunos cruces con la mujer que viene a limpiarle el cuarto y tal, pero trata de evitar algo que es un gran secreto para él y que nunca se había visto forzado a contar porque es algo bastante curioso. Y es que él tiene la capacidad de vomitar conejitos. Lo curioso es que él siente como pelucita en la parte de la garganta y cuando él se mete la mano para retirar justamente las orejitas, saca lo que es un puñadito, una cosita así chiquita, un conejito bebé, y la verdad es que es una cosa muy rara el hecho de que alguien ande vomitando conejos. El tema es que esto no le pasaba con tanta frecuencia hasta que llegó un punto en el que no podía parar y tenía que contarle a la dueña de casa todo lo que estaba sucediendo, porque por supuesto son muy adorables, pero pueden llegar a causar cierto estrago en la casa si uno no está preparado, y más si uno tiene una cantidad desproporcionada de conejitos como lo es en este caso. La verdad no les quiero contar demasiado porque es un relato corto, pero la verdad es que me sorprendió muchísimo porque justamente es algo bastante curioso. Me acuerdo que Martín me había dicho que lea esta antología por este relato en particular y cuando lo leí me encantó, sobre todo por la forma de descripción que tiene sobre cómo se excusa sobre ciertas cosas que hacen estos conejitos, que destruyen, que roben todo el mueble y entre otras cosas. El puesto número 4 se lo lleva un cuento clásico de Julio Cortázar y se trata de Casa Tomada, un cuento que se habló muchísimo porque muchos dicen que está conectada con un trasfondo político. Cortázar eventualmente se cansó y dijo: si ustedes quieren que esto signifique de tal sentido político, entonces que así sea. Y muchos de nosotros sabemos que una vez que estos libros o estos cuentos llegan a nosotros, uno puede interpretar lo que sea, aunque obviamente el escritor tiene su visión sobre lo que quiso plasmar. Yo no lo veo tanto con un matiz político, sino que es más bien una casa o un lugar bastante, no sé si decir embrujado, pero que definitivamente algo raro tiene. Este cuento nos habla sobre dos personas en particular que son hermanos y que tienen una relación bastante buena. Ella teje, se van manteniendo bastante bien, sin embargo poco a poco se van dando cuenta de que tienen que ir alejándose de los cuartos que solían frecuentar porque las puertas se van cerrando, entonces se van dando cuenta de que la casa va a ser tomada por alguien más que no se termina de entender si es un ente, si es una persona o qué. La verdad es que en ese sentido yo lo sentí como un relato bastante escalofriante, tiene un final que me gustó mucho, pero sobre todo lo que les digo, las descripciones de Cortázar son no solo muy poéticas, sino que también le agrega mucho suspenso. Y no es la primera vez que lo hace. Yo ya les hablé de Final de Juego, que es un libro que recopila justamente varios de sus relatos. Uno de ellos es homónimo. Así que
Les recomiendo esa reseña también, se las voy a estar dejando acá abajo. Cortázar tenía una cosa con el terror, no sé qué exactamente, quizá le gustaba bastante, aunque no puedo decir que sea un escritor meramente de terror. Era un autor muy versátil, entonces eso es lo que me gusta de él, ¿no? En el tercer lugar tenemos Cefalia, que es un cuento que necesité indagar un poquito más sobre el mismo porque había muchas cosas que me habían quedado sueltas. Sin embargo, este tiene como un contexto bastante interesante y es un cuento al que hay que prestarle muchísima atención porque va tirando datos para que uno pueda conectar bien y entender qué es lo que está sucediendo. Este relato en particular tenía muchas ganas de leerlo porque trata sobre unas criaturitas de la mitología de Julio Cortázar. Él lo sacó meramente de su mente, así que me interesaba muchísimo como imaginármelo en mi cabeza, poder ir reconstruyendo lo que sería la imagen. Estas criaturas se llaman mancuspias y son meramente, como les digo, de la cabeza de Cortázar. Hay muchas cosas que, bueno, provienen de su mente, entonces quizá uno no conecta con eso al instante. A mí me pasó que al principio, como no me gusta no estar al tanto de lo que estoy leyendo, googleé a ver qué significaba esto, qué criatura era que yo desconocía por completo, y resulta que era algo meramente de él, inventado por él. Entonces a partir de ahí seguí como con cierta tranquilidad de saber que me iba a encontrar con cosas que quizá no eran tan aferradas a la realidad, sino que iban a ser plenamente idea de Cortázar. Entonces yo diría que para las personas que nunca han leído Cortázar, no empiecen con este cuento porque puede resultar un poco confuso. No es la primera vez que yo lo leo, pero tampoco estoy tan acostumbrada a este nuevo vocabulario de Cortázar, aunque me parece muy interesante, y a quienes les guste hacer esto también pueden hacer un research sobre, bueno, de qué deriva todo esto. La verdad es que el cuento se trata de una pareja que vive con otras dos personas, al parecer, que ayudan a mantener a estas criaturas. Y son criaturas bastante particulares, pero no solo estas criaturas son particulares, sino que ellos también, porque sufren de dolores de cabeza bastante intensos, migrañas sobre todo, mareos. Entonces tienen que tener una gran protección, tienen que tener un sumo cuidado a la hora de ir a alimentarlos y tal. Entonces tienen que hacer todo un lío y un despliegue de cosas para poder mantener vivas a estas criaturas que eventualmente venden, y así es como logran un negocio, ¿no? Lo que me gustó de este relato realmente es cómo ellos van logrando investigar sobre lo que les sucede, lo que les acosa, digamos, aquello que los hostiga tanto al punto de no poder salir una tarde de sol o una cosa así, cómo ellos van averiguando y al mismo tiempo se van complicando muchísimo, y a veces ciertas cosas están muy a la vista. Y bueno, entre tanta vuelta uno no se da cuenta, pero no les voy a decir mucho más porque obviamente este relato es para que ustedes lo vayan descubriendo a medida que lo leen. En el segundo puesto tenemos un relato que me encantó y se trata de Circe. Este es el relato de Celia, una chica que acá la vamos a entender más como Circe, una criatura, digámosle, mitológica, tiene todo su trasfondo, así que hay que entender un poco también quién fue Circe o qué se entendía por el personaje de Circe, así que recomendación para quienes no estén muy al día con eso, darle una mirada también para poder entender, porque acá si se nombra una vez y no explica demasiado, y todo puede tener más sentido cuando uno conoce a este personaje, ¿verdad? Pero acá se centra en la vida de Celia, una chica que ha atravesado la muerte de dos de sus parejas, dos muchachos, que uno murió por un accidente que tuvo al salir de la casa, que se la dio contra una piedra y falleció, que sufrió un infarto o una cosa así, y luego se rompió la cabeza contra una piedra al salir de la casa de Delia, y el otro se suicidó. Entonces ella tiene un aura de muerte bastante impresionante. Por otro lado tiene como un apego muy grande con los animales. No sé si ella siente el apego,
pero lo que realmente pasa es que las criaturas como las mariposas se le pegan en el pelo, entonces es una persona bastante curiosa. Entonces ella va a estar de luto durante un buen tiempo porque todo esto la tiene muy mal, todo el mundo empieza a hablar pestes de ella, que es algo que no le importa demasiado. Sin embargo, ella sí sufre la muerte de estos dos hombres hasta que aparece Mario, el cual va a venir un poco con la intención de cambiar ese ritual que parece estar hostigándola tanto, ¿no? A raíz de eso él intenta hacer hasta lo imposible para acercarse a ella. Ella es una persona muy creativa, hace licores, hace bombones, toca el piano, realmente es una persona muy vívida. Sin embargo, en esos días está muy de luto, entonces él trata de sacar lo mejor de ella. La historia no tiene como un desarrollo turbio, vemos ciertas cosas particulares, como que él batalla para llegarle a la familia de ella, pero poco a poco ellos se van acostumbrando y hasta se puede decir que les cae bien Mario. Pero bueno, son gente muy rara. No les puedo contar mucho más. Tiene un desenlace que es verdaderamente repulsivo, bastante grotesco, pero también que le da mucho sentido a esta obra y realmente me encantó. El hecho de que Delia sea un personaje tan enigmático a mí me fascinó, entonces sinceramente se los recomiendo muchísimo. Y en el primer lugar tenemos un relato que me fascinó por completo, que este sí diría que tiene total matiz terrorífico y es sinceramente un gran relato. Se trata de Omnibus. Puedo decirles con mucho orgullo que por primera vez empecé a sospechar desde el principio que era lo que estaba pasando, pero yo no quiero que ustedes saquen deducciones, quiero que ustedes lo disfruten, así que voy a tratar de ser lo menos detallada posible para que lean este relato, que por cierto son muy cortos. Yo lo tengo para acá para mostrarles lo que sería el tema de las páginas. Por lo menos en esta edición siempre van a encontrar ediciones muy cortas porque no son relatos largos, entonces traten de encontrar la que más cómoda les quede, sobre todo por el tema de la fuente que se utiliza. Para mí las letras grandes son lo mejor por una cuestión de mi vista. Pero bueno, volviendo al relato, Omnibus es el cuento que más me impactó de todos, por una cuestión de que de repente hay una chica que está esperando el ómnibus, entonces está ahí sentada esperando y cuando sube a ella le cobran, bueno, este dinero, y cuando atraviesa el fondo del colectivo ve que todo el mundo empieza a mirarla raro y que sobre todo tienen un pequeño detalle que ella no, y es un ramo de flores. Todos tienen ramos diferentes de distintos tipos de flores y ella se siente un poco incómoda porque empieza a entender que no encaja con ese grupo de gente y que sobre todo la miran con cierto recelo, la miran con odio y ella se siente muy intimidada por eso, hasta que finalmente entra una persona que está en exactamente la misma situación y que de hecho se dirige al mismo lugar que ella. No les puedo decir mucho más porque en serio temo estropearles este relato que a mí me fascinó realmente y que seguramente vuelvan a escuchar en otro video, pero les recomiendo un montón que le den una oportunidad porque este puede ser bastante creepy, tiene su lado bastante tétrico, tiene su parte macabra, depende de cómo ustedes lo interpreten, pero yo personalmente lo vi bastante oscuro y porque el final es un poco, no sé si decir precipitado, pero te mantiene con mucho suspenso y sin duda alguna vale la pena. Así que esta fue mi selección de bestiario, espero que ustedes me cuenten si lo han leído y cuáles fueron sus favoritos, y si no, cuéntenme cuál es el que más les llamó la atención de todos los que nombré. Como siempre les digo, si el video les gustó, los invito a que le den manito arriba y se suscriban a esta cripta. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo video.